Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y juntos vamos a leer Judas 20. Amén. Dice así. Leámoslo, ya está ahí en pantalla. Para mis amados que nos acompañan desde su hogar, también está ahí. Vamos juntos a leerlo, no sin antes dar la bienvenida y gloria a Dios por la vida de la hermana Teresita que nos puede acompañar. Qué alegría que estés nuevamente en la familia de la fe, sana y bendecida. Danielito, bienvenido también. Nos encanta tenerte en medio de nosotros. Y a todos una bienvenida del Espíritu de Dios. Es una alegría cuando la familia puede estar junta. Es una bendición. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificándonos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Te amamos, Señor. Te pedimos que hoy sea un día para edificarnos en nuestra fe. Te pedimos que hoy podamos juntos y unánimes salir de aquí convencidos de que debemos orar en el Espíritu, de que debemos orar en el Espíritu Santo de Dios y que podemos hacerlo porque Dios nos ha enseñado y nos ha dirigido y nos está llevando a esa bendición. En esta hora limpiamos los aires, atamos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo en los lugares celestiales y declaramos que ángeles acampan alrededor nuestro y nos defiende, que este lugar está rodeado de la presencia de Dios y que los distractores de las tinieblas, los desanimadores, desalentadores y cansadores espíritus de confusión son atados, ligados y echados fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. La obra de la distracción y la obra que hace que el espíritu se disperse, la echamos fuera y en el nombre de Jesús de Nazaret se despierta un anhelo verdadero, sincero por ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Póngase cómodo, amado hermano. Comenzamos una nueva serie que se llama Guiados por el Espíritu de Dios y estamos aprendiendo cómo nos guía el Espíritu Santo. Hoy hace 8 días hablamos de que el Espíritu Santo nos guía a través de sueños, a través de visiones y de palabra profética. Y hoy vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo de Dios nos guía a través de la oración en el Espíritu. Todas las personas que estamos aquí sabemos que ciertamente orar es el arma más poderosa que tenemos en esta tierra. Infortunadamente a veces la dejamos como de últimas y como que necesitamos dinero y salimos corriendo al banco y como que necesitamos algo y corremos para aquí, corremos para allá. Pero hoy la invitación no es solamente a orar, sino, como dice Santiago, a orar en el Espíritu Santo. Si la Biblia es tuya, por favor subraya la palabra orando en el Espíritu Santo. Amén. Lo que dice el texto de Judas es que nuestra fe es fortalecida cuando oramos en el Espíritu Santo. En los momentos más oscuros de nuestra vida, en las angustias, en las enfermedades, en las luchas con un hijo, con el cónyuge y en cualquiera de las armas forjadas contra nosotros, tenemos al Espíritu Santo y podemos orar en el Espíritu Santo. Lo que hace la oración en el Espíritu Santo es evidenciar quiénes somos de Dios. Y hoy vamos a aprender que eso no es algo que todo el mundo puede saber. Cuando tenemos a alguien enfrente no sabemos si es de Dios o no es de Dios. Pero hay algo que tenemos que saber. Si nosotros, si tú y yo somos de Dios, eso será evidente. Un día estaba en una confusión absurda José. Se entregaba, y me refiero a José de Belén, el padre de la tierra del Señor Jesucristo, porque había tenido una relación por menos de un año sentimental, amorosa y de pacto con una mujer que cuando se firmaron las capitulaciones matrimoniales para decir en un año es la boda como tal, recuerda que en Israel el matrimonio es un pacto que se hace por los padres sin intervención de los muchachos, donde ellos no decían, más o menos en el siglo I, claro está,
donde los dos cónyuges no deciden todavía si se aman, sino simplemente hay una contratación de padres que tiene efectos civiles, que tiene efectos matrimoniales. Es decir, que el pacto de palabras de papá y mamá, con suegros, quedó establecido para ser irrompible. Se ha firmado ese pacto, un hombre comienza a hacer la construcción de una casa, que es lo que se usa en Israel. Un hombre comienza a levantar a donde va a llevar a esa mujer que será la amada y madre de sus hijos. Y de repente, cuando está trabajando, sus suegros le dicen que su amada tiene que ir 3 meses a cuidar a una prima grandecita que está esperando bebé, que contra todo pronóstico se esperaba que no esperaba bebé porque ya tenía más de 70 años. La Biblia nos dice, no nos dice la edad, nos dice que era muy anciana. La teología nos dice que entre 70 y 90 años como Sara. Y de repente ella se va a cuidarla porque ya tiene 6 meses de embarazo, y ella le va a cuidar los 3 últimos meses de embarazo hasta el día del nacimiento del bebé, que se va a llamar Juan Bautista. Cuando Juan nace, esta niña llamada María de Nazaret regresa a su casa ya con un pequeñito vientre, un poquito agrandadito. La diferencia entre Jesús y Juan Bautista es de 3 meses, así que de 6 meses, porque 6 meses tenía el vientre de Elizabeth y ese bebecito Juan Bautista cuando conoció a María de Nazaret. Regresa María de las montañas de Judá, dice el texto bíblico donde vive Zacarías y Elizabeth, a su pueblo Nazaret, y tiene que decirle a su amado que ella está embarazada. Obviamente él es el único que sabe que no ha dormido con ella, y se enloquece y se vuelve una cosa impresionante el revolcón ahí en su corazón. La primera cosa que viene a su mente es: yo me voy porque a ella la van a matar y pues tampoco voy a permitir que la maten. Sé que yo no dormí con ella y que ella participó de fornicación. Esa es su mente inicial, y en su mente solamente hay una cosa: sí, tal vez ella hizo mal, y las apariencias apuntan a que hizo mal y todo demuestra que ella es una mala persona. Y de repente dice: pero aún así no la puedo matar, lleva un bebé en el vientre, entonces me voy a ir y voy a dejar que la culpa recaiga sobre mí y que todo el mundo piense que ese es un infame que durmió con ella y que la abandonó. Con cara no ganaba y con sello tampoco. Simplemente estaba tomando la decisión de no matar a una persona que él había decidido que le acompañara por el resto de sus días. Y entonces Dios, que es bueno, que es santo, y es de lo que vamos a hablar hoy, hizo una intervención divina. Y entonces, mientras él divagaba entre si ella era una perdida fornicaria, mientras él divagaba si ella era una persona mala, mientras él divagaba, Dios le permitió, porque era quien iba a educar a Jesús en su humanidad, era quien iba a ser el papá de Jesús durante los años que vivió. Jesús fue carpintero como su papá durante 30 años y trabajó con él hombro a hombro como hijo primogénito de la casa e unigénito de la creación. Así que durante esos primeros años, la Biblia no nos dice cuándo murió José, pero sabemos que en el padecimiento de los 30 años y en el ministerio del Señor no está. Así que en algún camino de esos 30 años José murió. Sin embargo, mientras se divagaba enloquecido pensando que la mujer que amaba era mala y había fornicado, vino una visión del cielo. Y Dios mismo le dijo: ella no es fornicaria, ella no es una persona mala, ella es una persona que yo escogí, que el Espíritu Santo cubrió con su sombra, y lo que en ella fue engendrado, el Espíritu Santo lo puso. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy. Parece una historia y uno diría: pero hasta en la familia celestial, hasta en los padres escogidos por el Señor para ser los padres de Jesús, el Señor permite una prueba como esa. Ahora, mis amados, el corazón de José fue sano, pero el corazón del pueblo no. Nazaret era una ciudad pequeña. 30 años después, cuando el Señor toma el ministerio y el Señor se para en Nazaret y les dice: esta palabra se ha cumplido hoy, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Todos le dicen: no, Señor, usted es hijo de fornicación, porque nosotros sabemos que por allá de las montañas María llegó embarazada. Entonces simplemente Dios parará a cada persona y le entregará la revelación de lo que Él le quiere decir. Pero quiero ser clara en este día: a los que somos de Dios. La única persona que va a saber toda la verdad de los acontecimientos que pasen en nuestra vida diariamente somos los que somos de Dios. José era de Dios, y al ver su corazón bueno, el Señor vino y le dijo: ella no es una fornicaria. Así que cuando tú tienes un buen corazón,
Y cuando tú tienes un corazón verdadero de Dios, Dios te dirá la verdad. Dios te dirá la verdad. Y así la sombra de la injusticia y la sombra de la maldad y el diablo con todo el infierno quiera decir lo contrario, Dios a ti, que eres de Dios, te dirá la verdad. Ahora, dicho esto, yo te voy a decir cómo Él dice la verdad a su iglesia. Amén. ¿A quién le dice la verdad? A los que somos de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Dice: vosotros, amados, edifiquémonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos enseña cómo Dios nos edifica en su verdad. Tiene un propósito: edificar nuestra fe. Y edificar nuestra fe es construir nuestra fe. Las pruebas, las circunstancias difíciles, las enfermedades, las luchas, las circunstancias financieras tienen un solo propósito: edificar nuestra fe. Si no hay circunstancias de dificultad, tú no sabes si tienes fe o no tienes fe. Es en las circunstancias de dificultad donde necesitamos que la fe sea manifiesta. Y Dios la manifestará. Y vamos a comenzar en el Pentecostés. En el capítulo 2 de Hechos dice que un día, cuando llegó el día de Pentecostés, verso 1, estaban unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, llenó toda la casa donde estaban ellos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. De esta forma de lenguaje y de ser guiado por Dios es que voy a hablar en esta hora, de las nuevas lenguas, de los nuevos idiomas y los nuevos lenguajes donde nos habla Dios. Hoy hace 8 días hablamos que desde Jod y desde José en Génesis, Dios nos ha enseñado que Él habla por los sueños, que Él habla en visiones. De hecho, a José, el esposo de María de Nazaret, el Señor se le apareció en un sueño. Lo primero que le dijo es: María no es mala, ella no es una fornicaria, ella no te falló como esposa, ella está teniendo un bebé mío. Después le dijo: Herodes, tu gran enemigo y perseguidor, está todavía tras de ti, tienes que ir a Egipto. Y después en un sueño también le dijo: regresa de Egipto, que tu enemigo ya ha muerto. Y no pasaron 5 años. Así que simplemente el Señor habla en visiones, en sueños. Pero hoy vamos a hablar, dice el texto bíblico, verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, una de las formas de un lenguaje único, ¿cierto? Y cuando hablo de lenguaje único, y perdón, siempre coloco que no son cosas peyorativas, primeramente las aclaro, sino que hago para ti y para mí un lenguaje que por el Espíritu podamos entender. Y de pronto te pongo un ejemplo. Ese lenguaje único, que solo entre Dios y tú y Dios, se llama lenguas angélicas, ¿cierto? Es el lenguaje único que tú tienes con tu cónyuge, porque por eso el Señor puso el matrimonio como lo más parecido a la relación que el novio celestial tiene con la iglesia, porque ese lenguaje único, ese decirle al esposo: mi amorcito, mi duraznito, mi fresita, mi preciosura, eso no se lo puede decir nadie más que tú, ¿cierto? No aparece otra señora y le dice a tu esposo duraznito, porque usted va a decir: ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Entonces ese lenguaje único, ese lenguaje que es tuyo y Dios y tuyo, ese lenguaje especial y precioso se llama lenguas, según el Espíritu las da. ¿Qué tenemos que saber? Y hoy vamos a aclarar unas cosas a ellas. Es un don de Dios. La palabra don en la Biblia es regalo. Y es impresionante, es como que el Señor tuviera que estar detrás de la iglesia diciendo: yo te quiero dar este regalo, yo te quiero dar este regalo, por favor recíbeme este regalo. Y es absolutamente increíble, porque todo mundo dice: yo quiero ser guiado por el Espíritu, yo no quiero tener decisiones equivocadas, yo no quiero equivocarme de esta manera. Y sin embargo, tenemos todos en la palabra de Dios la forma de jamás equivocarnos, de jamás equivocarnos, y además tenemos la forma de ser perfectos. Déjeme, se lo pruebo por la Escritura, porque a veces nosotros decimos: ¿y cómo? Si el Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto. Hay una descripción en la Biblia, Santiago capítulo 3, de la perfección. Déjeme describirle la perfección para que podamos entender que tiene que ver la perfección con las lenguas angelicales, para que podamos entender. Entonces, estamos hablando, mis amados, de que en verdad, en espíritu y en verdad, todos los que estamos aquí
queremos ser guiados por el Espíritu, todos los que estamos aquí. Y Santiago capítulo 3, busquémoslo todos. Santiago, después de Hebreos y ya casi terminando el Nuevo Testamento, Santiago y Judas son hermanos, son casualmente hermanos de Jesús. Es la razón por la que cuando Judas, el que acabamos de leer, el verso 20, donde dice edifícate en la fe a través de la oración en el Espíritu. Cuando hablamos de la oración en el Espíritu, hablamos de la oración en lenguas angelicales, en idiomas celestiales. Ahora tengo que hacer una salvedad antes de leer este texto. Las lenguas angelicales son un idioma con Dios, pero Dios no solamente da lenguas angelicales, también da idiomas. La razón por la que muchos pastores son políglotas, y al lugar, entendamos por políglota a la persona que habla más de 7 idiomas, a la persona que le da a Dios una capacidad de ir al Amazonas y hablar en los lenguajes de los 30 grupos que hay allí, de indígenas que tienen todos un dialecto distinto. Es un lenguaje en lenguas que el Señor lo permite también para llevar el mensaje. De hecho, en Pentecostés, las lenguas que cayeron sobre cada uno fueron primero las lenguas de fuego, lenguas angelicales, y las segundas lenguas que cayeron sobre cada persona fueron idiomas. Todas las personas que estaban en Pentecostés, celebrando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, que habían venido de todos los lugares de la tierra y que hablaban diferentes idiomas, escucharon a los apóstoles, a los 70 y a las otras 40 personas, porque habían 120 personas en Pentecostés. Todos los escucharon hablar en su propio idioma. Es decir, lo voy a decir que no creo que eran las lenguas del momento, pero para que lo podamos entender. Los que hablaban en inglés escucharon el mensaje de Jesús en inglés, los que hablaban en francés, los que hablaban en alemán. Para todos hubo una comprensión del mensaje en su propio idioma. Y lo que quiere hacer Dios al enseñarnos a orar en lenguas es que tengamos una comprensión de su mensaje, una verdad en nuestro espíritu al orar en lenguas. Pero ha ido detrás de la iglesia rogándonos y suplicándonos que anhelemos el orar en lenguas, pero la mayoría de nosotros no lo hemos anhelado. Entonces, dicho esto, voy a Santiago capítulo 3 para que entendamos por qué el enemigo no quiere que oremos en lenguas. Y por eso, quizás de todos los dones del Espíritu, aparte de la profecía, el don más perseguido es el don de lenguas. De hecho, tenemos a la mitad de la iglesia de Jesucristo del mundo moderno, unos diciendo que las lenguas no se deben hablar ya y otros diciendo que sí. Es la razón por la que el enemigo ataca las lenguas. Verso 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿A qué atribuye Santiago? Bueno, Santiago y Jacobo son hermanos de Jesús, es decir, son hijos de José y de María. Y cuando se escribe Santiago, Santiago dice yo soy el hermano de Judas. Y cuando escribe Judas, Judas dice yo soy el hermano de Jesús. Y tú dices, ¿y por qué no dices somos hermanos de Jesucristo? Porque no dicen nosotros los hermanos de Jesucristo en lo natural, porque ellos estaban avergonzados, porque recuerda que ellos no creyeron en el Señor Jesucristo en vida del Señor Jesucristo, ellos creyeron en el Pentecostés. Es por esa razón, el texto nos dice que ellos estaban presentes en el Pentecostés. Entonces parte de su ser se sentían desautorizados por no haber creído en el Jesús vivo, en el Jesús humano, sino creer en el Jesús resucitado y glorioso. Sin embargo, ya están en la fe y son hombres de oración y dicen, ¿sabe qué ha detenido la perfección de la iglesia? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que ha detenido la perfección de la iglesia? Su boca. Porque todos, absolutamente todos, ofendemos con palabras. Entonces dice, y es lo que conoce el enemigo, que si las personas son capaces de cambiar su forma de hablar, serán capaces de ser perfectos. Y nos va a decir más, busquémoslo para que lo entendamos un poco. Mira, dice, he aquí que nosotros, verso 3, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Así que dice el Señor que si nosotros somos capaces de dominar nuestra boca, seremos perfectos. Así que hoy vamos a hablar de ese trabajo, de trabajar en nuestras lenguas y de trabajar en nuestro corazón a través de trabajar en nuestra lengua. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno,
Lo primero que tenemos que saber es que teológicamente las lenguas son la evidencia de que el Espíritu de Dios ha llegado a nosotros. Por favor, 1 Corintios 14. Bueno, para los lectores de la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, cada momento en que hubo un Pentecostés, y amados, no hubo un solo Pentecostés. Entendemos por Pentecostés el día que el Espíritu Santo se derramó sobre unas personas. Yo siempre recuerdo, un día llegué a una casa y el Señor me dijo, porque solemos hacer conjeturas en nuestra mente y solemos juzgar a las personas, y a veces cuando las personas tienen circunstancias de hogar, y a veces cuando las personas tienen circunstancias de vida, aún tristemente circunstancias de salud, creyentes decimos, es por esto y es por aquello. Y antes de entrar, hablándome Dios en Hechos de los Apóstoles 10, donde dice que el Señor no hace acepción de personas, las palabras que fueron dichas por el apóstol cuando fueron bautizados con lenguas, los inconversos gentiles, el Señor dijo, lo que no rechaza el Espíritu Santo, no lo puedes rechazar tú. Así que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, para que tú sepas que Él llegó. Ahora, todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo. Si una persona dice, yo todavía no oro en lenguas, yo no tengo al Espíritu Santo, no, yo sí lo tengo. Solamente que la manifestación de su llenura es la oración en lenguas. ¿Significa que todos tenemos diversos géneros de lenguas? No. Hay algunas personas que las lenguas que usaron, las usaron una vez, el día que el Espíritu Santo entró a su vida en llenura. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como dijo el apóstol a Timoteo, ejercítate para la piedad. Necesitas, porque sí, ¿cómo comienza a hablar un bebé? ¿Tú le entendiste todo al bebé de 2 meses? No, pero yo tengo una bebé de 2 meses en mi casa ahorita. Y balbucea lindo y casi que se hace entender, ¿cierto? Pero cuando se paró no te dijo, hola mamá, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué hay para comer hoy? No, ¿cierto? Eso no dijo la bebé, pero se hizo entender que tenía hambre, se hizo entender, ¿cierto? Así son las lenguas angelicales. Cuando comenzamos son balbuceos, ¿cierto? Son 1 o 2. Lo que no debe pasar es que después de 30 años en el Evangelio, esas lenguas angelicales sigan siendo las mismas. Que pasaron 10 años y son las mismas 3. Bueno, perdónenme, involuntariamente no puedo. Yo comienzo a orar y comienzo a orar en lenguas, pero cuando tengo que decirlas así no me salen porque es algo que proviene del Espíritu. Pero esas que conocemos de los varones, porque las de los varones son más homogéneas, podríamos decirlo, las lenguas angélicas todas tienen una diversidad y todas son distintas, porque es tu idioma con Dios, que no es el mismo, así como las huellas digitales, tus lenguas. Y tú dices, me ha pasado que en una convención donde habían 5,000 personas, yo escuché a alguien con lenguas parecidas a las mías. La palabra correcta es parecidas, tal vez 1 o 2 palabras, ¿cierto? De hecho, quienes tenemos diversos géneros de lenguas, que oramos en guerra de una manera y oramos en peticiones de otra y en clamor de Señor ayúdame en otra, cada una son diferentes, pero no todo el mundo tendrá diversos géneros de lenguas, porque ese es un don también del Espíritu. No todo el mundo interpretará las lenguas ajenas, pero todo el mundo interpreta las lenguas propias, porque sabe que le está diciendo a Dios y sabe Dios que le está contestando a él. Perdóneme, los veo a todos mirándome así. ¿Estoy siendo clara o estoy haciéndote algo en tu cabecita? Porque quiero que hoy salgamos todos de aquí diciendo, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. No me pueden combatir y confundir los ires y batares del enemigo, porque ya sabemos que la obra de Satanás es robar, matar y destruir. Pero Dios ha venido a darnos vida en abundancia, y para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu y entender que las lenguas son en todos los casos del Pentecostés el primer escalón. Así que si el Señor dice, las lenguas angélicas son el primer escalón de la escalera celestial, ¿por dónde se empieza a subir la escalera? Por el primer escalón, por el primer escalón. Necesitamos comenzar a subir la escalera de la victoria, porque la trompeta está para sonar y todos vamos para el cielo. Y aunque en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará y el enemigo hará todo para tratar de dañar a los fieles y si puede a los escogidos, porque el enemigo no está atrás, los que él ya tiene. Entonces, dicho esto, lo que el enemigo sabe, dice Santiago, lo puedes leer todo, yo solo quería decirte, podemos ser perfectos. Y perfectos y cabales es completos, es lo que dice el Señor. Perfección no es ausencia de errores, es ausencia de pecado, porque una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Eso es perfección, y tenemos que entender eso, y estaremos perfectos en el cielo. Todos en la tierra podemos cometer errores,
Y errores son las salpicaduras que nos dan por confiados, por confiar en nuestras propias capacidades, por la autosuficiencia, por las cosas que tú no te imagines, por las falsas misericordias, por todo lo que tú quieras. Sin embargo, no hay premeditación ni maldad y tú no quieres hacerle daño a nadie. Pero cuando ya no es un error, cuando hay premeditación, maldad y otras cosas, el Señor lo sabe. Y lo que el Señor nos ha mostrado es que Él sabe limpiar nuestros corazones. Entonces, el hablar en lenguas es la mayor manifestación del bautismo, es el Espíritu Santo. La llegada de las lenguas, que no necesariamente vendrá en Pentecostés, y entendemos que Pentecostés es cuando nos viene a todos en la casa de Dios. Por ejemplo, este viernes en la vigilia, esas ráfagas del Espíritu en que todos en el piso estamos llorando porque Él llegó a consolarnos, porque Él llegó a entrenarnos, porque Él llegó a edificarnos, porque son las cosas que hace el Espíritu Santo, pueden venir así sobre todos. Pero también puedes tú. A mí me bautizó el Espíritu Santo en mi casa. Estaba en la cocina y vino una lengua. Cuando se me enredó la lengua, dije, me voy a orar porque el Espíritu Santo quiere hacer algo. Y me quedaron como 3 lenguas. Pero cuando vino el Pentecostés, en la iglesia de Sogamoso, Él me llenó con diversos géneros de lenguas. Entonces cada uno tiene que saber que puedes estar en tu casa, puedes estar en tu trabajo. Lo que tienes es que estar atento, porque si tu boca empieza a hablar en lenguas, esos balbuceos de una lengua, esos balbuceos de 2 lenguas, tienes que usarlo y tienes que dejarlo fluir, amén. Y tienes que decirle como Samuel, habla a Jehová, que tu siervo escucha, amén. Y comenzar a hablar en ese idioma. Hechos 2 es lo que acabamos de leer. Vemos que la prioridad del Espíritu es decirte estoy aquí. Y el Espíritu Santo viene en lenguas para decirte mírame, estoy aquí, yo estoy aquí. Porque es que si tú no oras en lenguas estás toda tu vida, ¿será que ya me bautizó el Espíritu Santo? ¿Será que yo sí tengo el Espíritu Santo? Entonces las lenguas te dicen que aquí estoy, sí estoy en tu vida, sí te quiero guiar y yo te voy a decir el camino por donde debes andar, amén. Necesitamos eso. En presencia del Señor, nuestro corazón es lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, 1 Corintios, vamos a abrirlo todos. Lleno del Espíritu Santo es que no tiene vacíos por donde el enemigo pueda entrar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro habló con Ananías, le hizo una pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Porque estaba vacío. Porque un corazón lleno, el enemigo ya no puede poner nada. Para eso es que el Señor nos quiere llenos del Espíritu Santo, amén. Y dice en 1 Corintios 14, cuando lo oyeron los apóstoles, perdóname, 2 Corintios, porque no lo encuentro. Ay, no, es que estoy en Hechos. Por eso, sí es 1 Corintios, pero yo estaba en Hechos. 1 Corintios 14, amén. Habla precisamente del hablar en lenguas. Y el verso 5 dice así: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Puede subrayarlo en su Biblia. 1 Corintios 14 en la línea 1 dice, el apóstol Pablo yo quiero que todos hablen en lenguas. Yo quiero que todos hablen en lenguas. Pero quiero más que profetices. Bueno, de ese profetizar voy a hablar de ahora. Y el verso 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Entonces esta es una cosa muy importante. Ahora tú me dices, y acá con respecto a 1 Corintios 14, todos dicen, ay, pero es que el apóstol dijo que no oraran en lenguas en la iglesia. A lo que se refería es que en la iglesia de Corintios tú llegabas y te saludaba en lenguas. Las 2 horas de la predicación eran en lenguas, los cantos eran en lenguas. Entonces pues tú decías, el que no ora en lenguas, el que no interpreta lenguas, el que no sabe lenguas. De hecho, fíjate, hasta 1970 la religión popular hacía eso. Los cantos eran en latín, la predicación era en latín. Y entonces los colombianitos que no sabíamos latín, ¿qué pasaba cuando íbamos? Nada pasaba en nuestro ser. Entonces cuando el Señor dijo a los corintios que esa usanza de enseñar en otro idioma es incorrecta, se refería a no podemos. La oración en lenguas tiene un espacio y tiene un propósito. Pero si mi predicación es en lenguas, todos los que están aquí con interpretación de lenguas la van a saber. Yo sé que por allá alguien dijo, de todos modos usted habla en lenguas, casi no le entendemos, ¿cierto? A veces parece, ¿cierto? A veces parece porque cuando queremos
explicarte más, a veces podemos entender menos, porque entre más llenos del Espíritu Santo estemos, más entendemos las cosas del Espíritu. Y simplemente las cosas del Espíritu son entendidas por los espirituales. Lo primero que tenemos que saber es que como Dios desea que seamos prosperados, desea que todos, sin excepción, hablemos en lenguas, porque es la única forma de derribar los argumentos del enemigo. ¿Por qué? Porque cada palabra que sale de nuestra boca es conocida en los infiernos, absolutamente todo. Pero hay una sola palabra que el enemigo jamás podrá saber que dijimos, y es la oración en lenguas. Por eso es muy importante que nosotros le pidamos a Dios que oremos en lenguas. Y si alguna persona dice, a mí no me ha bautizado el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no es solo la oración en lenguas. Déjenme decirles esa salvedad. Yo conozco personas aquí dentro de la congregación que son bautizadas en el Espíritu Santo. Yo tengo un hijo acá dentro de la congregación que cuando yo sufro, él sufre. Y cuando yo veo cosas acá espirituales y siento los ataques ministeriales, siempre los ha sentido. De hecho, en la primera reunión que estuvimos juntos en esta casa, y fue el primer ataque contra la salud del pastor, yo vi en el espíritu una rata que venía del cielo a aplastarnos, y cuando levanté la cara el hermano me estaba mirando y también la vio. Y él no ora en lenguas, pero siempre los ataques contra mi vida le han sido contados. Y me llama y me dice, mira, soñé, mira, vi, porque hay conexiones espirituales, porque somos padres e hijos, ¿cierto? Y los que somos de Dios siempre sabremos la verdad. Y sabemos cuándo es un ataque espiritual y cuándo realmente queremos hacer cosas. Entonces quiero decirte, y quiero que lo veas en la Biblia, en el verso 5, regreso, quiero que todos hablen en lenguas. Entonces este es el primer querer de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que seamos edificados en el Espíritu. Y voy a decirte 3 cosas antes de terminar por las que debemos hablar en lenguas. Por las que debemos hablar en lenguas, por las que es necesario que hoy salgas de aquí con la tarea de decirle, Señor, yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Ahora, déjeme hacerle una salvedad que no puedo dejar de hacerla. Es una palabra displicente, pero no se me ocurre otra, pero la voy a decir. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y la salvación son los negocios de mi Padre. Y como el negocio es ganar para, eso es la palabra negocio en griego, para que no digan, no, y es que la mentalidad de la pastora es negociar. No, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿En qué consiste esa expresión de los negocios de mi Padre? Me voy a ocupar de las cosas del Señor. Siguiendo en esa línea conversacional de los negocios de mi Padre, Jesús dijo, yo les entregué unas arras de este negocio. ¿Sabe para qué se dan las arras? No es para la suerte. Cuando tú compras tus argallas te dan unas moneditas, te dicen para la suerte, y tú las devuelves y les dices, yo sí no las necesito, porque es que yo no necesito la suerte, porque yo tengo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios está sobre mí, ¿cierto? Entonces tú no necesitas las moneditas. Pero haciendo el argot de negocios, Jesús dijo, hay un negocio entre tú y yo, hay un pacto que se llama salvación, y tú vas a pasar conmigo toda la eternidad. Y yo te di unas arras para que tú sepas, cuando nosotros vamos a comprar una casa o hacer un negocio de cualquier calibre de grande, vas a comprar, el señor que te está vendiendo el auto, el señor que te está vendiendo la casa, el señor que te está vendiendo la moto, dígame que usted sí me la va a comprar y no me va a privar de otro cliente. Entonces, deme algo. Vale 10 millones esa moto, deme 2 millones y yo le creo que es cierto este negocio. Entonces Jesús te dijo a ti y me dijo a mí, esto es cierto, tú vas a pasar conmigo toda la eternidad. Te di unas arras para que sepas que es cierto. Se llama el Espíritu Santo de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo te garantiza que tú vas a pasar conmigo toda la eternidad. Entonces, dicho esto, es muy importante que lo anheles. Es muy importante que lo pidas. Pero hoy yo no vine a decirte que pidas el bautismo, porque la mayoría estamos bautizados en el Espíritu Santo. Hoy yo vine a decirte que pidas la llenura del Espíritu Santo, que te da la capacidad. La capacidad, en los momentos más grandes de batalla, cuando tú duermes, te despiertas orando en lenguas. ¿Y qué significa? Que el Espíritu ha estado orando por ti. Jesús le dijo a Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, yo estoy orando por ti, que tu fe no falte. Y saber que Jesús está orando por ti, tú dices, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Eso dice Romanos 8:26. El Espíritu Santo se viste de ti y comienza a orar por ti. ¿Cómo lo hace? Con tu propia boca, cuando tú oras en lenguas. Amén. Entonces, cuando pensamos en esto, la razón principal por la que debemos orar en lenguas es para que tu espíritu sea edificado.
es muy necesario que tu espíritu sea edificado. Lo que construye espiritualidad es el compañerismo con Dios. ¿Qué construye una relación de pareja? Comenzamos siendo amigos, después somos novios, y de acuerdo a la intimidad que se va desarrollando, que nos damos cuenta, nos gustan las mismas cosas, nos interesan las mismas cosas, tenemos las mismas metas y el mismo propósito, decimos después, sí, los dos vamos para el mismo lado, casémonos, porque es cierto, porque Jesús fue claro, si dos van por el camino, tienen que estar de acuerdo. Y si vamos por el camino que es Jesús, tenemos que estar de acuerdo con su Santo Espíritu. Amén. Esa es la primera razón. Ahí mismo en 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Esta es la primera razón. Ahí en 1 Corintios 14:2 dice: el que habla en lenguas está hablando con Dios. Y tú dices: ay, pastora, pero la definición en esencia de oración es hablar con Dios. Yo siempre estoy hablando con Dios, pero cuando hablamos con Dios en lengua castellana, que es nuestro idioma, hay multitud de seres escuchando, los ángeles de Dios y los que no. Pero cuando hablamos con Dios en lenguas, es exclusivamente una conversación entre Dios y nosotros. ¿Alguien quiere esa exclusividad? ¿Alguien quiere saber que esa conversación es totalmente privada? Solamente se puede a través de la oración en lenguas. Por eso la necesitamos. Entonces lo primero que tenemos que saber es que debemos anhelar. Todos oramos y todos oramos en castellano, pero necesitamos hablar con Dios en esa reunión privada. ¿Qué es lo que dice? Léalo conmigo. Dice: por tanto os hago saber, verso 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y quiero detenerme en esto porque lo primero que es una defensa de nuestra fe, porque nadie que tenga el Espíritu Santo será confundido, ni será perturbado por palabras, ni será engañado por chismes, ni escuchará jamás al diablo. Nadie que tenga el Espíritu Santo. Las personas que escuchan a los demonios es porque no tienen al Espíritu Santo. Y el enemigo empezará a poner cucarachas en su mente, y que no sé si tengo a Dios, y que si no sé si yo soy de Dios, y que propósito, y empieza el enemigo. Pero las personas que son de Dios aceptan el señorío de Cristo en su vida y reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Y tú dices: yo ya lo hice en la oración de fe, pero cuando oro en lenguas entiendo que nada ni nadie me puede confundir. Amén. Es una cosa que es muy clara. Entonces la primera razón es una conversación con Dios, ¿cierto? Ananías está frente a Dios y Dios le dice: ve y habla con Saulo. Y le dice a Ananías: pero es que es un asesino, es que tú no sabes lo que él ha hecho. Y él: tú no sabes, vino. Pero como eran las lenguas, y dijo: pues es Dios el que me está mandando, él me guardará y él me defenderá. Y entonces fue y le dijo con todo temor y temblor: hermano Saulo. A semejante persona le dijo hermano, porque el Espíritu de Dios te convence si realmente somos hermanos o no, si realmente estamos en Cristo o no, y si realmente somos de Dios o no. Y los que somos de Dios identificamos a los que son de Dios, pero también identificamos a los que no son de Dios. Amén. En 1 Corintios, unas hojitas atrás, y yo sé que es una palabra fuerte hablar de los que somos de Dios, pero es una palabra que tenemos que tener clara. Dice la segunda razón. Entonces la primera razón es porque es una conversación única con Dios que nadie podrá escuchar, que nos faculta para ser de Dios. Y 1 Corintios, en el capítulo 1, dice: sin embargo, versículo 6, y todos los que nos acompañan desde sus hogares estamos hablando de cómo ser guiados por el Espíritu. La razón por la que tenemos problemas económicos de cualquier índole es porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque le preguntamos al vecino: ¿hago este negocio o no lo hago? Porque le decimos: ay, ¿tú qué piensas de esto? ¿Y qué hacemos con aquello? Pero no le preguntamos al Señor. El verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces lo que viene al hablar en lenguas es la sabiduría de Dios, y necesitamos la intervención de la sabiduría de Dios para entender cosas que si no nos son explicadas por el Señor
nosotros en esta tierra no la vamos a poder entender. Durante todos los días de nuestra vida, el enemigo va a estar tratando de sacar nuestra fe. A veces trata de sacar nuestra fe poniendo dudas en nosotros mismos. A veces trata de arrancar nuestra fe poniendo temores en nosotros mismos. A veces trata de arrancar nuestra fe poniendo dudas en otras personas, que yo empiece, ellos no son de Dios, y cualquier cosa, porque el enemigo está detrás de nuestra fe y siempre estará persiguiendo nuestra fe. Pero nosotros tenemos que proteger nuestra fe. Judas 20 lo leemos, tenemos que edificar nuestra fe. Y nuestra fe no puede estar edificada en hombres. Nuestra fe no puede estar edificada en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades. Nuestra fe tiene que estar edificada en Cristo. Y solo los espirituales decimos: Cristo es mi Señor, y solo Él murió en la cruz por mí. Amén. Entonces la primera razón por la que tenemos que orar en lenguas es por esa intimidad única y especial que tenemos con nuestro Dios. Y la segunda razón, porque tenemos que edificar nuestro espíritu y edificar nuestra fe. Tenemos que pararnos en la roca, porque estarán dos en el camino, y el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en su trabajo, sea el campo o la oficina, el uno será tomado y el otro será dejado. Dijo David: joven fui y envejecido, y nunca he visto desamparado a un justo. Note que no dijo: nunca he visto perseguido a un justo, porque no existe un justo que haya sido más perseguido que David. Y solo tienes que leer desde el Salmo 55 hasta el Salmo 70 para que veas cada uno de los ataques que recibió. José terminó en la cárcel y Daniel en el pozo de los leones, pero igual el Señor de allí lo sacó. Así que necesitamos entender que si nosotros somos justos, el Señor evidenciará esa justicia a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y yo le digo una cosa: si el Espíritu de Dios no nos rechaza, no importa qué digan las personas, si nos rechazan los hombres, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él, como el ángel que fue a decirle a José: ella no es una mujer fornicaria, le dirá a cada persona toda verdad. Amén. Así como lo hizo con José. Entonces, mis amados, lo que nos dice la Biblia, y regreso al texto, es que podemos hacer una oración perfecta. Romanos 8, unas hojitas antes de Primera de Corintios, dice algo. Entonces todos dicen, ¿cierto? Y uno escucha esa oración de Jesús, ustedes, de Juan, en Primera de Juan: ustedes piden, pero no han recibido porque no saben pedir. Santiago también nos lo dice, ¿cierto? Y usted dice: entonces, ¿cómo pido, Señor? Dígame, Señor, ¿cómo pido? ¿Cómo es una oración perfecta? Miremos cómo es una oración perfecta. Romanos 8. ¿Cómo es una oración perfecta? Entonces, la oración en lenguas nos faculta para una comunión verdadera con Dios, una intimidad donde Dios y tú y Dios. Segundo, nos demuestra con creces que Cristo es nuestro Señor y nos defiende. Y tercero, nos da una oración perfecta. Nos va haciendo perfectos, ya lo vimos en Santiago. El verso 26 dice: de igual manera, Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no me diga que en las situaciones difíciles usted no ha sabido cómo pedir. ¿Cómo pido que el Señor lo haga salchichón y lo acabe? ¿Cómo pido? Señor, este es el momento de... es Goliat y aquí está David. Quisiéramos pedir eso, ¿cierto? Pero necesitamos decirle: Señor, ¿cómo pido? Y lo mejor es decirle al Espíritu Santo cómo pedir, y Él hará lo que tenga que hacer. Amén. Él es bueno, Él es justo, Él es santo, y Él sabe toda la verdad. Y dice el verso 27, continúe leyendo: porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Yo amo esta palabra. El que escudriña los corazones es Dios, ¿cierto? Como es que dicen en Colombia: caras vemos, corazones no sabemos. Pero el Espíritu de Dios no solo conoce los corazones, los escudriña. Él sabe qué hay dentro de nuestros corazones, y Él sabe quiénes somos nosotros, y es lo mejor que tenemos, el testimonio del Espíritu Santo. A mí me gusta Apocalipsis porque dice: Jesús es el testigo fiel y verdadero, y Él sabe toda la verdad. Me encanta. Pero cuando pienso en el testimonio del Espíritu Santo, digo: ay, Dios mío, eres más que defendido, ¿cierto? Jesús y el Espíritu Santo. Realmente esa dupla no la puede vencer el mal.
No la puede vencer el mal. Necesitamos entender eso. Pero nosotros no usamos esa oración en el Espíritu. No usamos esa oración. Y es como que nos dicen, vaya a excavar la tierra. Ahora que partió a los cielos Elisita, las niñas quisieron que hiciéramos una matica y un árbol, y fuimos por allá, e iban todas sin herramientas a escarbar la tierrita, y llegan allí todos los dolientes y familiares muy lindos, muy especiales, sin nada con que abrir la tierra. Y de repente mi esposo ya venía con una cosa de hacer huequitos, y entonces lo miraron las niñas y los niños que estaban presentes, toda una juventud de la familia de Elisita. Pastor, ¿qué es eso? Para abrir la tierra. Y todos, bueno, nos turnamos para hacer el huequito. Mi esposo hizo el hueco en 2 minutos. Y estábamos riéndonos porque dijeron los niños con pena, ay, bueno, nosotros lo tapamos. Pero en verdad sé que se necesitan las herramientas. Y si llegamos allí a hacer las cosas que tenemos que hacer sin las herramientas, entonces no podremos hacer lo que tenemos que hacer. Y hay una herramienta maravillosa, única y especial para tu sanidad, para tu libertad, para la toma de decisiones, poderse parar de las rodillas diciendo, Dios me dijo, es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos, que tú después de estar en las rodillas diga, Dios me dijo. Mire, el diablo se podrá parar enfrente y decirte otra cosa, como le decía a Ananías, ¿cómo se te ocurre que vas a entrar en la casa de ese hombre que es un asesino, que te va a acabar, que ha acabado la iglesia, que ha matado a un pocotón de gente? Y él temblaba, una rodilla le daba contra la otra. Pero él que tenía, Dios me dijo, que es un hombre que es instrumento en las manos de Dios. Dios me dijo que es un hombre que Dios lo tiene para cosas grandes. Dios me dijo, y él entró con un Dios me dijo, después de haber estado hablando con el Espíritu Santo de Dios. Y si una persona habla con el Espíritu Santo de Dios, San Juan 14 y 15 y 16 dicen que el Espíritu de Dios nos enseña toda la verdad. Después de hablar con el Espíritu Santo de Dios, sabremos toda la verdad. Amén. Entonces esas 3 cosas, más otras 2 más que tengo que decirte, son la razón por la que todos debemos anhelar orar en lenguas. No podemos seguir en la pena de que la iglesia le preocupen absolutamente todas las cosas. No puede ser que solo un cáncer, que solo una enfermedad terminal le dé o que solo la vejez le dé a la persona de tener la muerte a las puertas el deseo de, ay, tengo que estar a cuentas con Dios porque qué tal que el Señor venga hoy. Pues amados, nosotros podemos estar muy jóvenes, pero el Señor está a la puerta. Y si la trompeta suena hoy, fue la pregunta con la que iniciamos el derramamiento del Espíritu Santo el viernes en la vigilia. ¿Tú te vas a ir en el rapto, hermano, si la trompeta suena hoy? Necesariamente tenemos que bautizarnos en el Espíritu Santo, porque el sello de ese contrato es el bautismo del Espíritu Santo. Así que necesitamos estar bautizados en el Espíritu Santo. Necesitamos tener claro que si nos despegamos del piso nos vamos a ver con Él y nos vamos con Él. Pero la trompeta está para sonar. Y si no ha sonado, la palabra dice, el aventador está en sus manos, es decir, que él ya cogió con lo que va a recoger al trigo. Y en este momento, Dios está haciendo algo, está limpiando su era. Y tomará el trigo y lo pondrá en sus graneros, y tomará la cizaña y la quemará. Y yo estoy segura que tú y yo somos trigo, trigo de los graneros del gran rey. Y el trigo da fruto hasta que cae al piso y muere. Así que necesitamos entender eso. Si alguien, ahora voy a decirte otras 3 cosas. Entonces ya te dije por 3 razones por las que necesitamos orar en lenguas. Porque necesitamos entrar en una relación íntima con Dios, Él y nosotros en Él. Amén. Porque necesitamos, primero, ahora voy a decirte la 4ª razón. Necesitamos 3 regalos de Dios que son maravillosos para ti. El primero de ellos, te dije, las lenguas son el primer escalón de una escalera que tiene 9 pasos. 9 escalones tiene esa escalera, pero yo voy a hablarte en esta hora solo de 3. El primer escalón se llama la palabra de ciencia. La palabra de ciencia no tiene que ver con el futuro. La palabra de ciencia tiene que ver con mi vida. Porque nadie va a poder entrar a decirme en qué día de mi vida yo decidí comer solo chocolates y arequipes y no volver a comer brócolis. Eso no lo sabe sino Dios. Entonces necesito la palabra de ciencia para que el Señor me diga en qué momento de mi vida fue activada la enfermedad, en qué momento entró la diabetes, por qué vino el cáncer, por qué razón vino la circunstancia de dificultad, por qué estoy pasando. Y eso se llama palabra de ciencia.
y viene a través de las lenguas angelicales. Así que necesitamos orar en lenguas para que la palabra de ciencia venga sobre nuestra vida. Usted ha escuchado al pastor que se para delante de una persona y le dice: ¿por qué hace 30 años pasó esto en tu vida? ¿Por qué llevas 15 años? ¿Por qué esta mañana le pediste al Señor? ¿Porque ayer hablaste con Dios y tú te paras y lloras y el Espíritu te toma y nosotros ni te conocemos, pero Él sabe tu verdad? La sabe el Espíritu Santo, se llama palabra de ciencia y viene a través de la oración en lenguas. Pero no solamente necesitamos la palabra de ciencia, necesitamos la palabra de sabiduría, que es la palabra de sabiduría por la cual yo me paro en tu casa y te digo: la puerta está abierta, pero se tiene que activar a través de un ayuno de 3 días. La puerta está abierta. Les digo a varias personas en este lugar: esta semana hay una puerta abierta laboral. 2 veces en el cielo vi esta semana, este año que ha corrido, puertas abiertas. De hecho, se lo digo de corazón, ya si la veo la tercera vez le digo: Señor, es la puerta de la salvación. Siempre que miro al cielo y veo la puerta ya y la roca corrida, digo: ya vienes por tu iglesia, somos nosotros y nos hemos venido de donde estamos, donde veo la puerta del cielo abierta y me vengo orando en lengua: Señor, que estemos listos para irnos contigo. Y le digo: si es ahora y si ya nos vamos, solamente que estemos listos, solamente que estemos en la lista de los que se van y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero he visto y lo veo ahora mismo puertas, y son puertas laborales. Esta puerta de la que estoy hablando son puertas financieras y la puerta ya está lista. La estaba deteniendo una cosa en tu corazón, pero ya Dios removió esa piedra. Y 2, 3 o 4 personas o más de 4 personas nos van a decir que Dios abrió una puerta que nadie podrá cerrar, y es una puerta inimaginable, es una cosa más que sorprendente, porque no tienes ni la experiencia ni la total capacitación. Es una cosa loca. Están diciendo: eres tú y sirves tú y quiero tú, y ni siquiera saben quién eres tú, pero lo sabe el Espíritu Santo. Y entonces quiero que lo sepas, para que cuando me digas, sepas que lo hizo Dios y solamente Dios. Eso se llama palabra de sabiduría, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la tercera cosa en la que me voy a detener y voy a orar hoy se llama el discernimiento de espíritu. Y quizás son las 3 cosas más, hay más dones, son 9 de hecho, que comienzan con el primer escalón, que es la oración en lenguas. Y estas 3 cosas vienen a través de la oración en lenguas, porque cuando la oración en lenguas viene, yo no sé yo que estoy orando por ti, yo simplemente digo: Señor, mi niña, Señor, mi niño, Señor, el hermano, Señor, la hermana. Pero pues en realidad yo estoy orando en lenguas, yo no sé qué está pidiendo el Espíritu, porque el Espíritu pide lo que tú necesitas, no lo que yo quiero, porque tal vez yo lo que quiero es que tú hagas esto, que lo otro, que el Señor lo toques de esta manera. Pero si oro en lenguas, el Espíritu no da lo que yo quiero ni lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere para ti, que siempre será mejor que lo que nos imaginemos. Pero necesitamos, y como iglesia de los postreros tiempos, como la iglesia que será llevada en el rapto, como la iglesia que está viviendo la apostasía más grande de los siglos, que el hermano entregue a su hermano, que la hija entregue a su madre, que los hijos entreguen a sus padres, que el asesino de tu corazón sea a quien tú le tendiste la mano toda la vida. Necesitas el discernimiento, necesitas poderte parar delante del diablo y decirle: mentiroso Satanás, el Señor te reprenda, como hizo el Señor con Pedro, por difícil que pareciera. Y si la iglesia no recibe el discernimiento, vamos a tener problemas como los que nosotros hemos pasado, porque la bruja, el asesino de tu alma, el pervertido, el malo, el que ha estado, se ha parado junto a ti y se ha reído en tu cara y te ha dicho: mientras estoy aquí soy adversario de tu alma, pero tú no lo sabes. Entonces necesitamos entender que los adversarios de la alma tienen que ser descubiertos, tienen que ser desenmascarados y tienen que ser entregados a Dios. Y para eso necesitamos el discernimiento de espíritu. Sí, puede que en el primer día estemos como José: ¿será que sí fornicó? ¿Será que no fornicó? Pero si tú tienes al Espíritu Santo y si tú oras en lenguas, Dios va a venir a decirte: eso es mentira, y yo me voy a unir a desbaratar las artimañas de la ramera, a destruir los artimañas y los desperdicios de Satanás y todos. Cuando la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, se refiere a las telarañas que teje en los aires. Así que para desbaratar eso necesitamos el discernimiento de espíritu. Así que la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu vienen a través de la oración en lenguas. Necesitamos orar en lenguas y necesitamos que el Señor Dios Todopoderoso nos dé el deseo de hacer. A todas las personas que oran en lenguas,
voy a pedirle que se ejercite para la piedad. Así como tú vas y el entrenador deportivo te dice, no sirve 2 minutos en la caminadora, señor, son 30 minutos. Ahora, aclaro, para quien tenía un peso como yo no se puede subir a una caminadora, porque si usted se sube a una caminadora se daña sus rodillas. Tiene que caminar en su calle y tiene que caminar en su barrio, porque si no queda sin talones y sin rodillas y delgado, no sirve. Pero hay cosas que usted sí puede hacer. Puede orar 5 minutos en lenguas y puede decirle, si no ha tenido lenguas, porque todos aquí tenemos al Espíritu Santo, es bautízame, Espíritu Santo. Bautízame porque necesito la palabra de ciencia, necesito la palabra de sabiduría y sobre todo necesito el discernimiento de espíritu. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.